Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, ya ubicándonos un poco para... Amén. Bueno. Eh, Continuando con lo que empezamos el miércoles pasado, que es la preparación del discipulador. Yo espero que la enseñanza del miércoles pasado sea una motivación para nuestras vidas para poder aprender, porque el discípulo debe de tener conocimiento. Amén. El discípulo debe de tener conocimiento. Muchas veces, hermanos, eh, nos podemos ver en la situación de que ah, oigamos algo y no podamos discernir o diferenciar entre una herejía y una verdad. Una herejía es una media verdad. Entonces, el propósito de que podamos nosotros estar estudiando su palabra cada miércoles con respecto a una doctrina que es la base, es para que nosotros tengamos el conocimiento, primero, para poder vivir nosotros y también el conocimiento para poder dirigirnos y compartir a los demás. Amén. Acompáñeme a el Salmo 119, versículo 105. Amén. Gracias a Dios estamos de salud poco a poco ahí avanzando, pero eh, quería compartir este día con ustedes, seguir la enseñanza. Amén. Amén. Así que Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra vez, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Háblanos, Señor, que tu palabra pueda llenarnos, satisfacernos y que ese alimento espiritual nos haga madurar, nos haga crecer y dar frutos. Atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello, Señor, que quiere levantarse para interferir con el desarrollo de tu palabra. Amén. Amén. Entonces, venimos del primer tema que fue la preparación del discipulador. Y en ese primer tema vimos 4 puntos. Y es tener la realidad de un Cristo resucitado. Segundo, ser llenos del Espíritu Santo. Tercero, debemos de levantar un altar. Y cuarto, debemos dedicarnos al estudio de la palabra. Y concluíamos que si no se tiene la convicción de un Cristo resucitado, la tarea discipuladora, la tarea de enseñar a otros será un fracaso. Vivir en el Evangelio de Cristo, teniendo comunión con Él, es una de las prioridades que todos debemos de tener. No solo del ministro, no solo del líder, no solo del servidor, sino porque al final todos somos hijos de Dios. Tercero, para ser testigos del Señor es necesario esperar la promesa del Espíritu Santo, mantener la llenura y dejarnos guiar. Y cuarto, estas son las conclusiones que veíamos el miércoles pasado, estudiar la palabra es vital para nuestro desarrollo, más aún, para orientar a nuestros hermanos en la fe. Entonces, hoy es el estudio de la Biblia. Yo creo que, no me recuerdo si hace ya casi unos años, y si puedo decir un par de años, creo yo que compartí qué era la Biblia, pero no me recuerdo, no revisé muy bien si ya la había dado, pero no perdemos nada porque estamos en esta fase. Ahora, parte del conocimiento de Dios nos viene mediante 4 formas principales. Primero, mediante sus actos
poderosos en la historia, que estos han quedado escritos y ahora los podemos leer y estudiar en la Biblia. La naturaleza, porque podemos ver que el Señor, el poder del Señor en la naturaleza es la mejor o la mayor evidencia. También la revelación suprema en su Hijo y mediante el correr el velo de las Sagradas Escrituras, donde hemos tenido este conocimiento. Entonces, además de ser la Biblia, la descripción de Dios, es decir, ese retrato de Él, también nos anuncia su propósito. Fíjese, cuando decimos retrato, estoy hablando o descripción es quién es Dios. Y adicional en la palabra de Él es ver o podemos ver o aprender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Dios ha dado al hombre su mensaje escrito, utilizando a hombres a quienes inspiró por medio del Espíritu Santo para dar a conocer su voluntad. Entonces, es una bendición que nosotros al día de hoy tengamos el libro, el mejor libro que hay, que es la Biblia. Amén. Porque no hay otro mejor libro, que es la Biblia. Eso es lo mejor para nosotros, porque su palabra es alivio, su palabra es bálsamo, su palabra es vida, es alimento. Entonces, para estudiar la Biblia hay que reunir una condición básica. Primero, cada persona debe hacerlo con la mente apropiada y preparada. Debemos de tener al Espíritu Santo para que esa revelación llegue a nuestras vidas. Amén. No es, ¿cómo se llama? Hay mucha gente que no es cristiana y la lee, pero no la entienden, no la comprenden. Y entonces el tener al Señor, el haber recibido al Señor como nuestro único y suficiente Salvador personal, es un requisito básico. Si no, recuérdese de aquel eunuco en el cual iba leyendo las Escrituras y se le acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y qué increíble porque este hombre por la posición que él era un hombre preparado en lo humano. Era un hombre preparado porque estaba en un palacio, pero la palabra no la entendía. Y entonces se le dice, bueno, ¿y qué puedo hacer, verdad? Bueno, tienes que creer que Jesús resucitó. Ese es el requisito. Sí, lo quiero hacer. Porque pronto ahí hay agua. ¿Qué impide? Entonces, cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, que hemos creído en Él, ese mismo Espíritu Santo es el que nos impulsa a bautizarnos. Es ese mismo Espíritu Santo el que nos impulsa a aprender de la palabra. Lo que sucede es que muchas veces nosotros nos volvemos un poco flojos y y también permitimos que los afanes tengan mayor prioridad que estudiar su palabra. No estoy diciendo de que no debemos de ir a trabajar, no estoy diciendo que no tenemos que hacer tareas en el hogar, porque se necesita tener eh, una casa limpia, una casa ordenada, etcétera, sí, todo eso. Pero también debemos de buscar el tiempo para aprender. Entonces, debemos de hacerlo con la mente apropiada y preparada. Las escrituras no pueden ser dominadas por medio de inteligencia, investigación o de un talento natural. Probablemente usted pueda ser una persona muy capacitada en su área de trabajo, pero eso no dice que usted puede entender la palabra o la va a entender, porque podemos leer y no comprenderla del todo. Pero aquí viene lo importante, y es que para entender la palabra no se necesita un grado académico. No estoy diciendo que no son buenos, no, al contrario. Pero qué misericordia de Dios que no se necesita de un grado académico,
Porque si no, entonces la palabra de Dios fuera excluyente para muchas personas. Y no lo es. ¿Qué nos incluye en el entender el Espíritu Santo en nuestras vidas? Por eso en las iglesias nos decimos hermanos, hermanas. No nos decimos ingeniero, médico, doctor. Bueno, médico, doctor, lo mismo, arquitecto, licenciado, abogado. No, hermanos, ahí nos quitamos el título de la profesión y al final nos reconocemos como hijos de Dios. Entonces, por otro lado, en vez de preguntarnos lo que la Biblia enseña, preguntémonos a nosotros mismos si estamos de una condición, si estamos dispuestos a obedecerla. Porque cuánta gente puede leer y no está dispuesta a obedecerla. Yo creo que todos hemos pasado por algún momento en nuestra vida que nos cuesta obedecer al Señor en algo, ¿verdad? Y entonces eso es muy importante. Entonces, ahora, pero entremos en el tema. ¿Qué es la Biblia? Biblia viene del griego biblion, que significa colección de libros. También es conocida como los rollos, las escrituras y la palabra. Ahora, ¿por qué la Biblia es palabra de Dios? ¿Por qué decimos? Porque no, usted ha oído muchas veces, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Estamos hablando de los dichos de Dios, ¿ok? Porque fue inspirada por Dios, pero son los dichos de Él. Jeremías 36:2. Jeremías 36:2. Denme un segundo. Jeremías 36:2 dice, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Pero aquí el importante es la primera parte. No estamos destextualizando lo demás, no estamos sin contexto. No, no, no. Oiga, toma un rollo de libro y escribe en él. Oiga, mire, me llama la atención esto. Todas las palabras. Le estaba diciendo, como también dice la palabra, que nadie puede quitar ni añadir de lo que el Señor ha dicho. Todas las palabras que te he hablado. Entonces era la palabra, por eso es la palabra, porque se lo estaba diciendo el Señor a Jeremías. También, segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ah, mire qué importante. Aquí en Pedro, veamos esto increíble. ¿Sí? La profecía nunca fue traída, la profecía de Dios. No el engaño que en algún momento algún hombre o mujer ha hecho. No, no, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Cuando leemos a los profetas menores, a los profetas mayores, donde vemos tantas profecías que el Señor dio contra Israel, como en muchas de ellas por la idolatría, por la desobediencia, no fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén.
Y también acompáñeme a Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces, aquí estamos viendo lo importante que es entender que la Biblia es palabra de Dios, es decir, son los dichos de Dios, donde nos muestra quién es Dios y donde nos revela su propósito en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es esto de que nos revela su propósito? Que es lo que Él quiere que nosotros hagamos, las bendiciones que hay sobre nuestras vidas. Y muchas veces nosotros no podemos comprender eso y queremos vivir según nuestra voluntad. Y el Señor, por medio de su palabra, nos está diciendo cómo bendecirnos, pero también nos está diciendo qué espera de nosotros. Así como un padre le puede decir a su hijo, mira, yo espero que tú saques calificaciones, yo espero que seas obediente, que seas responsable, que seas papá. Igualmente el Señor espera de nosotros. Ahora, Cristo mismo certificó su autenticidad y veracidad. Ezequiel 12:25. Ezequiel 12:25. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y esto nos hace que vayamos a Lucas 4, versículo 21. Lucas 4:21. Oiga lo que dice Lucas 4:21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, Cristo certificó la autenticidad y la veracidad. Y Juan 5, 46 y 47. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El Señor es el que le habló a cada uno de estos hombres y mujeres. Él les habló. Él los inspiró. Mire, qué importante. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios por qué la Biblia es la palabra de Dios? Por su fidelidad y por su cumplimiento. Fíjese que hace unos meses estaba viendo un video y déjeme ocupar este ejemplo, no con la intención de denigrar a nadie, porque no es esa la situación, no nos interesa eso. Pero fíjese que estaban dos judíos hablando sobre la Torá, lo que para ellos es la Biblia, ¿verdad? La Biblia hebrea que tiene la Torá y que tiene, ¿cómo se llama? A los profetas y los libros históricos, lo que nosotros conocemos como eso. Y está otro judío que honestamente no sé si él cree en que Jesús es el Mesías. No me recuerdo. Pero él está hablando con el otro judío y este judío le está preguntando, el judío 1 le pregunta al judío 2, pero es cierto esto lo de Jesús, porque para mí es un hombre más, porque así es como lo ven ellos. Amén. Así es como lo ven ellos. Nosotros no tenemos que andar peleando, discutiendo, que miren, no, así lo ven ellos. Nosotros lo vemos como nuestro Salvador. Pero bueno, viene el judío 2 y le dice, pero es que cuando tú lees el Nuevo Testamento de los evangélicos o de los cristianos evangélicos o de los protestantes, como quiera, entonces ahí te das cuenta
de que todo lo que Jesús dijo se cumplió. Entonces, muchos lo ven como un profeta nada más, porque dio una profecía y porque dicen, no, lo inspiró como se llama Dios y fue un profeta más. Para nosotros no. ¿Por qué? Porque fue por su fidelidad y su cumplimiento. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que el Señor hubiera respaldado a alguien, a uno que fuera solo profeta, si después de leer Juan 5, 46 y 47, atribuyéndose que escribió de él, porque dice, pero que si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces, si Jesús hubiera sido solo un profeta más, no se hubiera cumplido lo que en la palabra está. Entonces, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Por su fidelidad y por su cumplimiento. Y también porque permanece, porque la palabra de Dios sigue siendo la misma hasta el día de hoy y sigue teniendo el mismo efecto. Así como hace 20, 40, 100, 200, 300, 1000 años, la palabra de Dios ahí ha estado. Recuerde, las bienaventuranzas que Israel recibió allá en Deuteronomio o en Números se siguen cumpliendo hasta el día de hoy. Entonces la palabra de Dios permanece. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. También fue escrita hace mucho tiempo y ha llegado a nosotros en un estado de preservación. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y Mateo 24:35. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Ahora, entonces yo espero que haya quedado claro esta parte de qué es la Biblia y por qué la Biblia es la palabra de Dios. Segundo, la estructura de la Biblia es algo, voy a avanzar rápidamente porque yo creo que la mayoría lo conocemos. La Biblia es una reunión de 66 libros divididos en dos partes, conocidos hasta hoy como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. El Antiguo Testamento está formado por 39 libros y lo podemos dividir en 5 secciones. La primera es los libros de la ley o Pentateuco, que incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números y Deuteronomio. La segunda clasificación son los libros de historia, donde tenemos de Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. La tercera clasificación son los libros de poesía, donde se ha incluido Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. De ahí tenemos en la cuarta clasificación a los profetas mayores, los libros de los profetas mayores. Isaías, Jeremías, me faltó en los libros de poesías a Lamentaciones. Me comí uno y en los libros de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Amén. Y como quinta clasificación tenemos a los libros de los profetas menores, que es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En el caso del Nuevo Testamento, está formado por 27 libros, el Antiguo 39, el Nuevo 27, y también hay una clasificación. Podemos dividirlo también en 5 categorías si queremos ponerlo. Primero, los evangelios, son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un libro de historia que es el libro de los Hechos, Hecho de los Apóstoles. Amén. El libro de los Hechos es escrito por Lucas. Lucas, en el libro de Lucas, habla sobre la vida de Jesús
y en los Hechos habla sobre la vida y la obra de los apóstoles después que el Señor había ascendido. Están las epístolas paulinas, que son las epístolas que escribió el apóstol Pablo. Romanos, primera y segunda de Corintios. Recuerde, en el Antiguo Testamento son libros, por eso decimos primero, pero en el Nuevo Testamento son epístolas. Entonces aquí ocupamos primera, segunda y hasta tercera. Entonces, las epístolas paulinas, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, y hay algunos que incluyen a los hebreos. De los hebreos no hay algo definido quién fue el autor. Muchos creen que por el contenido, porque Hebreos trata sobre la ley, la explicación sobre Cristo y la ley ahora a los judíos. Entonces, tenía que haber sido alguien que conociera muy bien la ley. Y entonces, como Pablo, siendo Saulo, era conocedor exhaustivo de la ley, muchos le atribuyen al apóstol Pablo como el escritor, como el autor de los Hebreos. Amén. Pero como decir tal, no está. Pero por el contenido podemos creer, ¿verdad? Y están las epístolas universales, que son Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas y el libro de profecía que es el Apocalipsis. Amén. Ahora, tercer punto, la importancia de conocer la Biblia. La Biblia es el libro que nos fundamenta para impartir la enseñanza. La Biblia trae el conocimiento, viene ese conocimiento a nuestras vidas, ese conocimiento nos da estabilidad, ese conocimiento nos da crecimiento y ese conocimiento nos hace dar fruto. Y dentro de esto es necesario para impartir la enseñanza. Muchos podemos, mejor, no digo eso, podemos cometer el error de querer ocupar solo un versículo bíblico para hablar psicológicamente. No tengo nada en contra de la psicología ni de los psicólogos. No, pero podemos ocupar, lo voy a decir mejor de esta manera, podemos ocupar un versículo bíblico para poder hacer un razonamiento humano, cosa que no se puede hacer. Usted no puede agarrar un versículo. Entonces, para hacer un razonamiento humano, entonces necesita tener conocimiento para poder impartirla. Entonces, todo aquel que es discípulo del Señor y que anhela ser discipulador o un día llegar a ser maestro, debe conocerla bien para enseñarla con eficiencia. Así como los hermanos que son maestros de escuela bíblica, es necesario, hermanos, es muy necesario. Y por eso en Misión Cristiana Judá, el hermano o la hermana, o los hermanos que son parte de escuela bíblica, se les demanda que tengan conocimiento. ¿Por qué? Porque se le está dando bases a los niños del aprendizaje. Pablo exhortaba a Timoteo que se dedicara a la lectura y trazara bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la Biblia es la herramienta fundamental. Así como para el agricultor, sus instrumentos de labranza, perdón, porque sin ellos no podría cultivar la tierra y nosotros no podríamos llevar un mensaje que cambiaría la vida de aquellos que nos escuchan y la nuestra. Imagínese que usted contrate a un carpintero y no lleve la cinta de medir, no lleve martillo, no lleve clavos, o que lleve la madera y lleve clavos, pero no tiene martillo. ¿Y cómo los va a meter? Entonces, enseñar
Es una responsabilidad que ha sido dada por Dios y que está vigente en la iglesia, lo cual exige, no es que, como sea, no es que tomemos ahí un cursito en línea, o lo que mucha gente hace. Mire, oye a uno de un tema, a uno que cree en una cosa, a otro que cree en otra cosa, y al final esta persona tiene una ensalada de porque oyó de aquí, pero lo de aquí le contradice con lo de allá y con lo de acá. Y debo decirle algo, la palabra de Dios en ningún momento se contradice. ¿Por qué nosotros encontramos contradicciones? Y lo hago y lo digo entre comillas, porque no tenemos conocimiento de la palabra. Entonces, muchos enseñan con la Biblia en la mano, pero cuando mencionan alguna cita y la buscan, no logran ubicarse ni encontrar el libro del cual hicieron mención. Y también se comete el error de decir mal un versículo, o fuera de contexto, o uno que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, el trazar bien la palabra de verdad, porque en segunda de Timoteo 2:15 dice al final, que usa bien. Oiga, qué importante, que usa bien. Quiere decir que podemos cometer o correr el riesgo de utilizar mal o de usar mal la palabra de Dios, darle una mala interpretación. ¿Por qué le damos una mala interpretación? Porque no tenemos base, porque no tenemos conocimiento. Entonces, el trazar bien la palabra de verdad implica también distinguir claramente para qué tiempo fueron escritas. Además, para quienes fueron dadas. El conocer la Biblia implica que nosotros invirtamos tiempo bajo la dirección del Espíritu Santo. Quien no lo haga, nunca verá este resultado si de verdad lo desea en su vida. En la Biblia, ¿qué encontramos? Bueno, mandamientos, principios básicos, promesas, misterios ocultos que hoy nos están siendo revelados. O no, porque el Señor a su tiempo, ¿verdad? También la palabra dice, hay cosas que para ustedes van a estar ocultas. Puede ser que para ustedes no, pero puede ser que para una siguiente generación el Señor revele algunas cosas. También hay eventos futuros. Muchos debemos de tener cuidado porque sucede algo en el mundo y muchos empiezan, es la profecía tal, es no sé qué. El Señor dijo, a vosotros no les compete, perdón, lo de los tiempos. Solo mi Padre sabe el día y la hora. Pero también encontramos biografías de hombres que por su relación con Dios nos enseñan con su ejemplo. Hombre va incluido el varón y la mujer. Que por su relación con Dios nos enseñan con su ejemplo el qué debemos hacer y qué debemos evitar. Amén. Como también nos exhorta a que adquiramos sabiduría, conocimiento, que conozcamos y hagamos la voluntad del Señor. Por lo tanto, las Escrituras nos revelan a Cristo. Amén. Ahora, cuarto punto, exposición de las Escrituras. El Espíritu Santo, cuando inspiró a los profetas y a los apóstoles, fíjese que en ellos respetó cultura e idioma de cada uno de ellos para que se escribiera. Escribieron en la lengua de ellos y escribieron también con respecto en algunos ejemplos que uno tiene que después, eso es muy importante, ir y buscar qué se refiere cuando habla de que mejor va a pasar un camello por el ojo de una aguja bueno, hay tantas figuras que uno tiene que ir y averiguar e investigar, porque si no uno se pone a pensar un montón de cosas. ¿Va? Un camello en el ojo de una aguja. Y entonces, miren hermano, es que mire, los ricos no pueden entrar y aquí un camello. No. Hay que tener cuidado con esto. Entonces, la palabra está presentada en diferentes maneras. Algunas veces prosa y verso. También
hay abundancia de discursos. Mire la forma en que está presentado, no es una misma tipo de escritura. Hay oraciones, hay salmos, hay fragmentos de cantos, ¿sí? Hay fragmentos de canto como cuando María, después de haber lo del Mar Rojo, salió en danza, cantaron el cántico de Débora y Barak, etcétera. Hay proverbios, hay cartas, hay parábolas, hay testimonios, hay alegorías, hay profecías, hay narraciones y aunque la Biblia está escrita de diferentes maneras y en diferentes idiomas y en diferentes culturas, todo ello tiene unidad. Amén. ¿Por qué? Porque son las palabras del mismo Dios. Porque toda la escritura es y fue inspirada o es inspirada por el Señor. Los escritos originales del Antiguo Testamento se escribieron en el idioma hebreo. Por eso es que cuando uno tal vez hace la mención del original, uno dice en algunos momentos, nos vamos a ir al original, al hebreo, pero en el Antiguo Testamento es hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en arameo y en griego. Entonces, muchas veces uno lee una palabra, un ejemplo, muchas veces tiene un significado diferente, porque corazón es una cosa en hebreo y corazón puede ser en arameo otra cosa, o corazón en griego pueda significar algo diferente. Entonces no podemos ocupar la misma de aquí con lo de esto. Es que yo allá en Génesis o en Números yo encontré la palabra corazón, entonces para mí me vale para todo. No, hay que tener ese cuidado. El Antiguo Testamento es escrito en hebreo, pero el Nuevo hay partes en arameo y en griego. Y fíjese que la actual división en capítulos proviene seguramente de Stephen Langton y la división del Nuevo Testamento en versículos es obra del impresor Robert Stein, quien la hizo en el año 1550 y por razones prácticas se mantiene así. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estos eran textos y que para poder comprender o leerlos se hicieron división por capítulos para que tengamos, y después estos se fueron dividiendo en versículos para poder encontrar más rápido, para poder ubicarse mejor dentro de la Biblia, porque imagínense que yo quisiera decirle, mire, vamos a leer la parte como con el versículo que iniciamos, Salmo 119, versículo 115, pero no tiene número. Mire, váyase y entonces usted tiene que leer todo para... Entonces, esta división nos ha facilitado al día de hoy el hecho de poder encontrar más rápido un texto. Y la Biblia contiene 1189 capítulos y 31.176 versículos. Amén. Que es muy importante, ¿verdad? Aquí no vamos a entrar porque mucha gente habla de que mire, ¿y quién entonces, quién la compiló y por qué la compiló y por qué dejó otros libros y por qué no dejaron otros libros? Miren, hermanos, para mí es bien, ¿cómo se llama? Simple y, hermanos, muchas veces queremos andar leyendo más aquellos libros que quedaron fuera de este canon de 66, cuando no hemos leído estos 66 libros, que son suficientes para aprender. Entonces, muchos de ellos no entraron en el canon que nosotros tenemos como Biblia por razones de tiempo, segundo, por falta de autenticidad, y tercero, en algunos casos, porque algunas cosas no había una relación, como si los demás libros tienen una relación entre sí. Amén. Versiones de la Biblia. En cuanto a las diferentes versiones, podemos decir que no hay
una versión químicamente pura. Es decir, no existe una que sea literalmente de aquí para acá, ¿verdad? Pues lo único que ha sido inspirado es lo escrito en el idioma original. Porque un ejemplo, muchas veces una palabra, aunque es en español, tiene diferente significado o intención en un país vecino. Imagínense nosotros con el español. Desde México hasta Argentina y podemos incluyendo Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y no sé qué otra isla más habla español. Bueno, pero para que me entienda, muchas veces una palabra tiene un significado diferente o una intención diferente. Entonces, estas traducciones no hay algo que sea puro, porque lo puro es en el idioma en que el Señor la inspiró. Entonces, y las diferentes versiones que hay son modalidades humanas según la iluminación que se tenga. Ayudan porque muchas veces nos ayuda a entender o verlo de otra perspectiva. Pero hay que tener mucho cuidado qué versiones utilizamos. Porque puede ser que algunas han sido alteradas con propósito. Amén. Las variaciones de idiomas no cambian las verdades fundamentales. Ahora, lo importante es la verdad, que esa verdad se mantenga. Y hay muchas diferentes versiones, ¿verdad? Ahora, la Biblia de Lutero fue la primera Biblia alemana en ser traducida directamente de las lenguas originales. La Biblia del Oso, que fue la primera Biblia castellana completa, traducida de los originales por Casiodoro de Reina. Y la Biblia de Cipriano de Valera fue revisada en 1602 de la Biblia de Reina. Por eso se llama Reina Valera, porque uno la tradujo y el otro le hizo una revisión. Entonces, cuando oímos de, la Reina Valera fue porque el Casiodoro de Reina hizo la traducción y Cipriano de Valera la revisión en 1602. Amén. Y como sexto punto es iluminación, revelación e inspiración. La Biblia toda es revelada, pero no es toda la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando. Toda la escritura es revelada, pero no está allí toda la revelación de Dios, porque también ahorita se me acaba de ir el versículo donde dice, si se escribiera, ¿verdad? Todos los hechos, déjeme ver. Donde dice la palabra, no cabrían en un solo libro, ¿verdad? Mire, yo aquí un ejemplo, ¿verdad? Porque hasta ahorita me voy acordando. Amén. Por eso a mí me gusta escribir todas las citas o algo porque, hermano, me cuesta. Pero no estoy dando una enseñanza, ¿verdad? Y decir, mire que no sé qué y aquello, ¿verdad? Amén. Por eso, déjeme ver si lo encontraba aquí. Bueno, continuemos, porque ahorita estoy finalizando. Amén. Entonces, Dios sigue hablando y qué bendiciones, ¿verdad? Porque cuántas veces un mismo versículo, el Señor nos enseña una cosa hoy y puede ser que dentro de un mes el Señor nos enseñe otra cosa. Es decir, el Señor sigue revelándonos su palabra, sigue hablando. Las escrituras son una evidencia segura e integral.
Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Y aquí déjeme ver si ya encontré la cita. Amén. De lo anterior que le dije. Déjeme ver si es esta. Ok, aquí está. Juan 21:25. Le dije hace un momento, ¿verdad? Que si se escribía todo. Dice Juan 21:25. Y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Qué importante, ¿verdad? Ahora, las escrituras son una evidencia segura e integral, cuando sus autores ni siquiera se conocieron entre sí. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Entonces, imagínense que como es el mismo autor, por eso puede haber sido un escritor, o escritores diferentes, con muchos años de diferencia. Pero como es el mismo autor, amén, es el mismo inspirador, hay una relación entre sí. Entonces, la Biblia, y con esto termino, la Biblia no contiene todo lo que Dios ha dicho. No está allí. No está todo lo que Dios ha dicho, pero sí el parámetro para tener una vida de equilibrio. ¿Por qué? Porque Dios nos sigue hablando. Amén. Yo espero que esta enseñanza sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Hermanos, esforcémonos por aprender de la palabra de Dios. Dediquemos tiempo, hagamos tiempo. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos tiempo para ver series, tenemos tiempo para ver películas, tenemos tiempo para hacer ejercicio, que no está mal, tenemos tiempo para comprar, tenemos tiempo para salir, pero muchas veces no le dedicamos tiempo para la palabra. Y la palabra es fundamental. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una base y también enseñar a otros. Amén. Padre, gracias porque nos has permitido aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, que haya un anhelo, un deseo de conocerte más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga y pasen una feliz noche. Amén.